Capítulo 43. Cuando Li Jin se cambió de ropa y regresó, Jung Qinzi ya estaba dormido. Para él, ya fue una gran sorpresa que Jung Qinzi aceptara quedarse hoy, por lo que no molestó a la otra parte. Esa noche, Jung Qinzi no soñó. No hubo sesión en la corte por la mañana. Jung Qinzi estaba acostado, pero no oyó los sonidos de la práctica de espada. Se incorporó y vio a Li Jin practicando caligrafía en la mesa. Sus dedos eran finos y fuertes, y siempre parecía muy tranquilo y relajado cuando sostenía un pincel. Pero hoy parecía un poco tenso. Jung Qinzi se acercó y dijo, ¿hace demasiado calor adentro? El pincel manchó de repente el papel, como un cuchillo sobre una superficie de piedra áspera, dejando una larga marca. Li Jin se hundió en la silla como si no tuviera huesos. Jung Qinzi lo vio y rió entre dientes. ¿Por qué te asusté? Es solo caligrafía. ¿No practicaste lo suficiente en tu vida anterior? ¿Por qué estás tan concentrado? Parecía estar de buen humor y sin esperar la respuesta de la otra parte, ordenó a alguien que preparara agua para lavarse. Se sentó a la mesa a comer sin esperar a Li Jin y, al verlo llegar, le preguntó, ¿qué haces, yendo tan despacio? ¿Eres un anciano? Li Jin aceleró el paso, se sentó y dijo, si hay algún lugar al que quieras ir, puedo acompañarte hoy. ¿Me acompañas? Jung Qinzi dijo, ¿quieres arruinar mi humor? Li Jin asintió y no respondió. Espero que su majestad comprenda que mi promesa de no irme por ahora no significa que no me vaya. Mi promesa de quedarme no significa que lo haya perdonado. Acepto todas sus explicaciones, y sí, todo tiene sentido, pero aún así quiero que reflexione detenidamente sobre lo que está pasando entre nosotros. Hizo una pausa y preguntó casualmente, ¿la división Yin, todavía la necesitas? Las palabras de Li Jin de ayer le hicieron sentir que la división Yin era redundante, como si fuera solo un Irrenbei brillantemente iluminado, nada más que una cortina de humo para esas personas extrañas. Irrenbei no hace lo que hace la división Yin, dijo Li Jin lentamente. Al principio, me preocupaba que te trataran mal en palacio. Aunque no tuvieras buenas relaciones con tu padre, necesitabas subordinados de confianza. Por eso, te animé a crear la división Yin para que recopilara información y te permitiera ver más cosas desde fuera. Entendido, me convenciste para jugar, dijo Jung Qinzi con una sonrisa. Li Jin solo pudo decir, no, la división Yin jugó un papel muy importante después. Sí, de lo contrario no me lo habrías quitado. No te engañé. Explícalo como quieras. En fin, a Jung Qinzi no le importaron sus palabras. Tomó una cucharada de gachas de ñame, se la metió en la boca y dijo, sigo queriendo vivir en casa. Se preguntó si ese extraño sueño solo podría continuar si volvía a casa, de lo contrario, ¿cómo podría dormir en el Palacio Jianzhan durante tanto tiempo sin soñar con nada? Tenía la extraña corazonada de que podría haber algo muy importante en esa gran caja. Necesitaba subir y mirar con claridad la próxima vez. Mientras no haya una separación pacífica, cumpliré contigo. ¿En serio? ¿Puedo quedarme en la mansión del primer ministro? Li Jin no habló, pero sus labios apretados y comprimidos se curvaron ligeramente en un arco muy triste. El humor de Jung Qinzi mejoró de repente. Por cierto, dijiste antes que los 2 guardias oscuros enviados para protegerme, ¿todavía te sirven? Sí, dijo Li Jin. Te los daré si quieres. No, no es necesario, dijo Jung Qinzi. Sé amable con ellos. Li Jin lo miró. Jung Qinzi, quiero decir que, después de todo, fueron sacrificados para cumplir con su tarea. ¿No deberías tratarlos con bondad? Algo brilló en los ojos de Li Jin, y luego asintió, lo sé. Bueno, entonces volveré después de cenar. Quiero vivir en el patio de mi madre cuando llegue la primavera. Iba allí todos los años, desde que brotaban las flores de durazno hasta que se marchitaban. Aunque aún faltaban unos días para que brotaran, no quería quedarse con Li Jin. Bueno. Li Jin estuvo de acuerdo y Jung Qinzi dijo nuevamente, estas cosas entre nosotros, puedes tomarte un tiempo para pensar en ellas. No. Dime cuando termines de pensar. Li Jin dejó de hablar. Antes de irse, Li Jin le preguntó, ¿vas a ver a Ruan Lian? No, dijo Jung Qinzi. Pero tengo curiosidad por una cosa. ¿Cuándo empezaste a sospechar de él? Ese día, cuando dijo que venía de Linzhou, recordé que más tarde, después de tu partida, yo mismo dirigí un ejército para conquistar Beichen, y gracias a un prisionero,
Descubrí que un espía que decía ser de Lingzhou filtró la identidad de tu hermano mayor. Simplemente no esperaba que se hubiera infiltrado en el palacio tan pronto. John Kingsley recordó por un momento, lo miró y dijo, ¿cumplirás tu promesa? Quería decir que el hermano mayor regresaría con vida. Li Jing levantó la cabeza. Sus ojos eran profundos y firmes. Lo haré. John Kingsley abandonó la ciudad prohibida, mientras que Li Jing fue al calabozo. Tras una ronda de interrogatorio, Ruan Lian estaba cubierto de sangre, con su larga cabellera desparramada y su hermoso rostro ensangrentado. Señora emperatriz, murmuró inconscientemente, e inmediatamente alguien se adelantó y le echó un balde de agua encima. Ruan Lian despertó, alzó la vista para encontrarse con la mirada de Li Jing, y su expresión rebosaba de un sarcasmo familiar. Su Majestad es tan celoso. Usa su poder para difamar a este Ruan y no duda en rebajarse a obligarlo personalmente a confesar. Eres tan despreciable y desvergonzado, si tan solo la emperatriz lo supiera. No tienes que esforzarte tanto para irritarme. Li Jing se sentó en la silla con una expresión algo perezosa. Sabes perfectamente lo que hiciste. Quieres hacerle daño a su hermano mayor y aún crees que vendrá a salvarte. Sigues soñando. Ruan Lian dijo débilmente, no. Solo pregunté casualmente, no sabía. Pei Yue, dijo Li Jing, tercer príncipe de Beichen. ¿Acaso tu padre no amaba tanto a tu madre que tuviste que adentrarte personalmente en el campamento enemigo? Su Majestad, este Ruan no entiende de qué está hablando Su Majestad. Li Jing revisó los papeles que tenía en la mano y dijo, ya conozco la noticia urgente. En junio del año pasado, el príncipe heredero de Beichen falleció y fue muy lamentado. En cuanto falleciera, tu padre tendría que nombrar a un nuevo príncipe heredero. La familia imperial de Beichen estaba sumida en el caos y todos tus hermanos querían convertirse en el príncipe heredero. Tu madre era solo una esclava y murió joven, y no tienes familia a tu lado. Para evitar ser el centro de atención, te arriesgaste a reunir información, pero en realidad no fue solo para evitarlo. Sabías muy bien que mientras descubrieras a los informantes secretos que Jing había enterrado en Beichen, serías reelegido, y esta era la única manera de liberarte del título de hijo de una humilde sirvienta, dijo Li Jing. Después de todo, a tu padre le gusta decir que a los héroes no se les pregunta sobre su origen. Ruan Lian levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se volvieron oscuros y sombríos, y su rostro, que se decía que era como una luna brillante y un viento claro, también se volvió aterrador. Li Jing lo miró levantando las comisuras de los labios, luego se levantó de repente y dijo a la ligera, no hay necesidad de interrogarlo de nuevo, dele algo de comer y beber. ¿Cómo pudiste saberlo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué hiciste? Li Jing salió de la mazmorra y le arrojó los papeles que sostenía a Liu Xiru. No había una palabra escrita allí. Capturó a un cautivo en su vida anterior. En ese entonces, Beichen ya había reelegido al príncipe heredero, y se trataba de Pei Yue. Lo que el cautivo dijo no fue que el espía se hubiera infiltrado profundamente en Sanyan, sino que el príncipe heredero de Beichen se había infiltrado en Sanyan solo. Li Jing preguntó por los detalles en ese momento, pero al final el prisionero solo pudo mencionar el lugar de origen que Pei Yue usó cuando estaba de incógnito. No mencionó que el espía se había establecido directamente en el Palacio Imperial. En su vida anterior, Li Jing nunca le había prestado atención a este músico en el palacio. Tras su renacimiento, investigó a la gente de Lingzhou en torno a la familia Zhang. Pero no esperaba que el espía tuviera el coraje de entrar en el palacio. Si John Kingsley no lo hubiera mirado, Li Jing no lo habría notado. Anteriormente, solo había oído hablar del aspecto de luna brillante y viento claro, de Pei Yue y de lo enamoradas que estaban las mujeres Beichen de él, pero nunca lo había conocido. El hombre era siniestro, así era como se sentía Li Jing cuando luchó contra él. Tras la partida de John Kingsley, reorganizó sus recuerdos de su vida anterior y retrocedió con cuidado. Al hablar con Pei Yue, este se mostró cauteloso y alerta, y mintió sobre su identidad. A Pei Yue le importaba mucho el hecho de haber nacido de una sirvienta, y debido a esto, siempre tuvo el comportamiento más noble, lo que lo hizo destacar entre los norteños, y era aún más visible entre sus robustos hermanos. Después de que John Kingsley lo elogiara por sus buenos modales, Li Jing se sintió extraño. Era solo un músico, así que ¿quién podría enseñarle ese comportamiento?
Realmente quería que Jung Kinsey mirara el rostro oscuro y aterrador de Pei Yue y viera cómo era realmente el hombre que él pensaba que era puro como el hielo y limpio como el jade. Fue una lástima que a Jung Kinsey no le importara. Jung Kinsey no se preocupaba por él. El dolor era implacable, pero los ojos de Li Jin de repente se suavizaron. La primera noche que Jung Kinsey regresó a la mansión del primer ministro, volvió a soñar con el palacio subterráneo. Esta vez vino preparado y sin dudarlo subió a la plataforma alta, agarró el borde de la caja y miró atentamente dentro. Había una persona acostada en la caja, con la que Jung Kinsey estaba muy familiarizado, pero si dos de ellos se encontraran un día, Jung Kinsey temblaría de miedo. Este hombre vestía una túnica plateada de una tela desconocida. Resplandecía con una luz divina bajo la luz de las perlas radiantes de la cúpula. Su ropa estaba adornada con innumerables perlas e hilo de oro. Era elegante y digna, pero a la vez un atuendo brillante y llamativo. Jung Kinsey extendió su mano para tocar el rostro de esa persona y ésta pasó a través de su palma. Esta era su cara. Volvió a mirar la cúpula que había sobre él y comprendió, aturdido, que ese palacio subterráneo podría ser su mausoleo. Era un sarcófago doble, muy grande. Ocupaba un lateral, con la tapa entreabierta. Se suponía que su cuerpo se convertiría en cenizas, pero en cambio, estaba muy limpio, como si alguien viniera a lavarlo de vez en cuando. ¿Por qué no me pudrí? Jung Kinsey subió y se observó de pies a cabeza. No olía nada y no sabía si su cuerpo olía. Era difícil saber cuánto tiempo llevaba muerto así, aunque parecía que acababa de morir. Se tumbó boca arriba un rato y luego salió a ver el palacio subterráneo. Era bastante grande, con varias habitaciones con nichos, pero la puerta de piedra estaba cerrada y no podía salir. De lo contrario, habría buscado en otros lugares. De repente se escuchó un sonido y Jung Kinsey corrió inmediatamente para ver a alguien que llevaba una lámpara tenue entrar. Li Jing. Jung Kinsey se sobresaltó por un momento. Era Li Jing, pero no parecía serlo. Tenía el pelo canoso. De no ser por su rostro, Jung Kinsey casi lo consideraría viejo. Colocó la lámpara en la ranura delante del sarcófago, luego, naturalmente, la deslizó dentro del ataúd y se acostó dentro. Jung Kinsey lo siguió de inmediato, agarró el ataúd y miró dentro. No tienes permitido tocarme, ¿me escuchas? ¿Qué finges? ¿Qué tienes que fingir cuando esa persona está muerta? ¿Me apreciabas cuando estaba viva? Maldijo Jung Kinsey con aspereza, aunque Li Jin no pudo oír ni una palabra. Vio como la mano del hombre se acercaba a su rostro y se abalanzó de inmediato, intentando apartar a Li Jin, sin éxito. Estaba furioso, pero vio que el otro hombre solo le rozó vagamente la mejilla, sin llegar a tocarla. Jung Kinsey se enojó aún más. ¿Te atreves a odiarme? Li Jin retiró su mano con moderación. Si estuvieras aquí no querrías que te tocara, ¿verdad? Sí, murmuró Jung Kinsey, frunciendo el ceño. Vio a Li Jin tumbado de lado, respirando con más calma. Observó su expresión y volvió a preguntarse, ¿acaso apesto? No te acuestes conmigo. Cuando Jung Kinsey se despertó, Jinxie ya había abierto la cortina de la cama y lo miró sin comprender. Señora emperatriz, ¿qué acaba de decir? ¿Dije algo? Jung Kinsey se levantó de la cama, se tocó la boca y dijo, no dije nada. Se levantó y fue al salón principal. Su padre estaba tomando té en el patio. Jung Kinsey pensó un rato, luego se acercó y llamó, padre. Ya estás despierto, dijo el primer ministro Jun. ¿Por qué llegas tan tarde, niño? Tus hermanos se han ido temprano. Ya me he acostumbrado. Jung Kinsey pensó un momento. Movió una silla, la puso junto a su padre y dijo, padre, déjame preguntarte algo. El primer ministro Jun parecía perezoso y dijo, ¿qué pasa? ¿De verdad que nunca has visitado a mi madre? Miró fijamente a su padre y de repente se dio cuenta de que había un leve rastro de culpa en su rostro. El primer ministro Jun se irguió un poco y dijo, no me dejarás ir, y ella tampoco. Yo, claro que no he estado allí. Mentiroso. Jung Kinsey sonrió. Pensó, si realmente amas tanto a tu madre, ¿cómo puedes abstenerte de visitarla? El primer ministro Jun lo miró y dijo, ¿de qué te ríes? Nada. Jung Kinsey tomó su té y dijo de repente, estaba cerca del pequeño salón ancestral ese día. ¿Sabía mi padre que estaba afuera? El primer ministro Jun guardó silencio por un momento.
El aroma del cuerpo de John Quincy provenía del palacio y era fácil de distinguir. El primer ministro Jun no lo conocía al principio, pero tras permanecer allí un buen rato, percibió un olor diferente. Su frase "si se lo pido, ¿me dejará ir a verte?" fue en realidad deliberada. Oye. John Quincy se tocó la bolsita y dijo en voz baja, quiero ir a ver a mi madre más tarde. ¿Papá quiere acompañarme? Por temor a arrepentirse, el primer ministro Jun se levantó de inmediato y corrió adentro con los ojos rojos. Espera, me cambiaré de ropa. John Quincy sonrió, tomó la taza de té de la mesa y se sirvió una taza de té matutino. En el pasado, John Quincy había ido solo, o los tres hermanos juntos, o el primer ministro Jun había ido en secreto. Declaró ante el mundo exterior que nunca había estado allí. Quién sabe si estaba siguiendo algún principio o si tenía miedo de que John Quincy lo descubriera y dijera algunas cosas crueles. Quizás esto último era más probable. En su vida anterior, si John Quincy se enteraba de que su padre había ido a visitar en secreto la tumba de su madre, probablemente habría corrido a la mansión del primer ministro para arremeter contra él con sarcasmo. Se reiría de la falta de palabra del primer ministro John y se detendría en cosas que a otros les parecerían inofensivas. Para todos, ese tipo de John Quincy podría estar haciendo una montaña de un grano de arena, pero nunca cambió de opinión sobre las cosas que había decidido, ni tampoco pensaba en ellas desde otra perspectiva. El problema es que cuando odias a una persona, no importa lo que haga, puede interpretarse como malicia. Ahora, John Quincy no pensó mucho en ello y de repente incluso sintió un poco de calidez al pensar en su padre visitando en secreto a su madre. El primer ministro Jun no solo fue, sino que también les ordenó a sus otros 3 hijos que lo acompañaran. Mientras la familia viajaba en carruaje por la carretera oficial, la expresión del primer ministro Jun a veces era sombría y a veces ansiosa, con los ojos siempre húmedos. John Quincy le dio un pañuelo y luego el de su segundo hermano. ¿Estás feliz o infeliz?, preguntó. Tu madre, si supiera que me pediste que la visitara, ¿se enojaría? No lo sé, reflexionó John Quincy un momento y dijo pensativo, pero creo que no querría verme como antes. Ver que quise morir por un hombre y finalmente perdí mi vida por él. De hecho, John Quincy no había pensado en lo que su madre pensaría de su temperamento en su vida anterior. Li Jing lo trataba bien, así que olvidó todo lo demás. Li Jing odiaba sus extremismos, pero John Quincy odiaba su indiferencia. Li Jing amaba su gentileza, mientras que John Quincy anhelaba y apreciaba su consideración. En su vida anterior, amó y odió a Li Jing. Si hubiera amado más, Li Jing, probablemente lo odiaría aún más. Como esposa del primer ministro Jun, In Feiruo siguió siendo su esposa incluso después de su muerte. No se divorciaron formalmente, sino que simplemente vivieron separados. Por lo tanto, ella tenía un mausoleo, que no era tan grande como el palacio subterráneo que John Quincy vio en su sueño, pero su tamaño y los objetos funerarios que allí se encontraban no debían subestimarse. Los niños dieron un paso adelante y encendieron incienso, y después de eso, dejaron que el primer ministro Jun se quedara allí solo. Cuando su anciano padre salió, tenía los ojos hinchados, pero su expresión parecía mucho más tranquila. Con voz entrecortada, dijo, puede considerarse una reunión familiar. Aún hay. Antes de que John Quincy terminara de hablar, recordó que Li Jing había dicho que Irrenbei era un asunto de alto secreto. Ante la mirada perpleja de sus hermanos mayores, de repente saltó sobre la espalda del segundo hermano y dijo en voz alta, llévame. Estoy exhausto, date prisa, llévame a Jinjalou a comer algo delicioso. John Quincy se burló, eres tan pesado, deja que te carguen. Ni siquiera me cargaste cuando era niño. Papá nunca te cargó tampoco. Está envejeciendo. Está bien, segundo hermano no es lo suficientemente fuerte, te llevaré. John Quincy le dio una palmadita en la espalda, y al segundo siguiente, vio a John Quincy levantar a John Quincy sin decir una palabra y salir del mausoleo. John Quincy, ¿qué estaba en cuclillas en el suelo? John Quincy le dio una palmadita en el hombro, ¿cómo puedes decir que el segundo hermano no puede hacerlo? No. John Quincy lo alcanzó apresuradamente. Segundo hermano, no digo que no puedas hacerlo, digo que Xiao Sei es demasiado pesado. John Quincy resopló. John Quincy cerró la boca y dijo, quiero ayudarte. John Quincy dijo fríamente, no es necesario. Está bien, dijo John Quincy. Turnense para cargar.
Segundo hermano, si estás cansado, dilo, no te contengas. Siguieron discutiendo, ninguno de ellos cuestionaba por qué John Kinsey no podía caminar y necesitaba ser cargado en la espalda de alguien. John Kinsey tampoco discutió con ellos. De todos modos, su fuerza física era realmente débil y comenzaba a jadear si caminaba demasiado. Se desplomó sobre la espalda de su segundo hermano y giró la cabeza para mirar atrás. El primer ministro John caminaba hacia allí, muy rezagado. Cuando llegaron al carruaje, su segundo hermano lo bajó, le enderezó la espalda y le dijo solemnemente, «La próxima vez que quieras que te lleve, tendrás que ser más ligero». «Está bien», dijo John Kinsey. Antes acompañaba a su majestad a ver al difunto emperador. El mausoleo imperial es tan grande, que me llevaba de un lado a otro sin decir que pesaba mucho. John Kinsey empujó su cabeza. «¿Quieres separarte o no?» John Kinsey dijo seriamente, «Seré franco, parece que la fuerza física del segundo hermano simplemente no es buena». John Kinsey lo miró solemnemente por un momento. El rostro de John Kinsey estaba lleno de inocencia y desconcierto. Al instante siguiente, John Kinsey lo levantó con un brazo y regresó sin mirar atrás. John Kinsey, cabizbajo, ¿qué? ¿Segundo hermano? Estaba un poco inseguro. John Kinsey dijo en voz alta, «No tengas miedo, segundo hermano solo quiere llevarte de vuelta para que puedas regresar solo más tarde. Solo un pequeño trecho, puedes». John Kinsey no sabía que su segundo hermano fuera así. Segundo hermano, me equivoqué, dijo apresuradamente. Me equivoqué. Segundo hermano, no te pases, hermano, padre. Finalmente, llamó al primer ministro John, quien, al ver la indiferencia de su segundo hijo, dijo, «Te provocó. Si es así, es su primera ofensa, dale una oportunidad». John Kinsey ya comenzó a jadear en busca de aire, diciendo, «Tengo dolor, la lesión ha recaído, me duele, no puedo respirar». John Kinsey finalmente lo dejó caer. John Kinsey se agarró el pecho y se apoyó débilmente en su padre. Tras recibir la ayuda del primer ministro John, se quedó de pie con una expresión lastimera. «¿Por qué es tan serio el segundo hermano?» John Kinsey se sacudió las mangas, pero cuando se giró y caminó hacia el carruaje, había una sonrisa en sus ojos. Pidieron la mejor habitación en Jinjaló, y el camarero corrió a enumerar los platos. A John Kinsey le encantaba su forma de hablar rápida, como si flotara en el agua, e incluso no pudo evitar aplaudir cuando el camarero exhaló. Cuando el camarero terminó, de repente le arrojaron un trozo de plata roto. John Kinsey dijo, «Complaciste tanto a nuestra familia, te recompensaré». «Gracias, tercer joven maestro, por la recompensa». El camarero miró a John Kinsey. «La próxima vez que venga el joven maestro, le presentaré los platos de otra manera». «Está bien». John Kinsey no tuvo más paciencia. «Termina el pedido y vete». Venía a menudo y tenía buena relación con los camareros, así que obviamente bromeaba mucho. El camarero no se enojó, se rió un par de veces y lo felicitó antes de irse. «El cuarto joven amo está muy elegante hoy, aún más refinado y elegante». El primer ministro John se acarició la barba y rió. Había mucha agitación en la sala privada. La familia hablaba mucho. John Kinsey descubrió rápidamente que su tercer hermano era muy alegre, aunque su temperamento era irritable, aparecía y desaparecía rápidamente. Su cuarto hermano no era muy hablador y era algo impulsivo y desenfrenado, pero también contento y feliz. En cuanto a su segundo hermano, parecía frío, como si no se tomara nada en serio, pero era cuidadoso y se tomaba en serio algunos asuntos con rapidez. Su segundo hermano no podía ofenderse, su cuarto hermano podía ser intimidado, y su tercero era mentiroso. John Kinsey asintió, levantó la cabeza y tomó un sorbo de vino de frutas. Como no estaban en casa, para evitar meteduras de pata, bebieron solo un poco. John Kinsey no podía beber mucho, así que rápidamente cruzó las manos sobre la mesa, apoyó la barbilla en el dorso de las manos y comenzó a escuchar. Se escuchó un sonido de narración de historias abajo, y el cuerpo de John Kinsey rápidamente sintió como si estuviera flotando. Su tercer hermano lo llevó escaleras abajo. De hecho, su cerebro todavía estaba muy despejado, pero tal vez porque hoy era un día tan completo, se llenó de una inmensa satisfacción. «Hermano. Siempre me han gustado, mis hermanos». John Kinsey recordó de repente a su hermano menor, que regresó a la mansión cuando tenía 7 años.
Si su padre no lo hubiera querido tanto como para llevarlo de viaje con el emperador, tal vez todo habría sido diferente. Su boca temblaba incontrolablemente y su tono era suave. Lo sé,